columna que tenemos aquí en Pasados de Rosca, Curaduría de la Información con Camila Erbón. Te invade en esos lugares donde se te presentifica el vacío, ¿no? Para andar espacio, David. La angustia me invade y es una mezcla como de sentimiento de vacío. Siento que convoco mi fantasma. Si viene mi ex pero no encontró su alma. Calma, real que no está tanto. Curada de espanto. Es como en The Walking Dead, yo muero y me levanto. Creo que estoy viva de casualidad. Tanto que me pierdo no puedo encontrar. Hay cosas que no entiendo de esta sociedad. Estoy enloqueciendo, grito lipa. Vos sos muy cruel. Muy bien, le damos la bienvenida a Pasados de Rosca a Camila Erbón, colega, amiga de la casa, periodista de la Ciudad de La Plata. Camila, muy buenos días. Marcos González, Florencia Pendas te saludan. ¿Cómo estás? Marcos y Flor, un gustazo estar con ustedes. Igualmente, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo está la mañana por ahí? Está linda, muy a pesar de lo que parecía, está soleado, está tranquilo, un clima amable. Parece un buen lunes, por lo menos en una primera instancia parece un buen lunes. Bien. Después iremos viendo a ver qué pasa. Pero... Sí, nunca se sabe, nunca se sabe qué puede pasar. Contanos de vos, Camila. Bueno, nada, primero agradecerles por el espacio, por esta convocatoria, por acercarme a Magma, a ustedes, a la gente de la producción, a Camila, que siempre estamos ahí trabajando en conjunto, de alguna manera u otra. Y me parecía interesante poder acercar un poco este tópico que anunciabas vos, Flor, de cómo construimos poder las mujeres. Ajá. Lejos de querer ser una columna feminista o apostar a una oda al feminismo, sí me interesa que, sobre todo como periodista, como mujer, como parte de las diversidades, me parece interesante poder empezar a hacer un desglose de los números y de cómo las mujeres jóvenes empezamos a insertarnos en el poder, no tanto, porque las mujeres siempre estuvimos en el poder, quizás no tan expuestas, pero hay un avance que nos permitió también poder ser figuras de relevancia, ¿no? Y lo más interesante de esto, que por eso me parecía copado que lo charlemos, es cómo eso nos permite a nosotras avanzar, ¿no? Y no avanzar en más derechos, que también, sino en avanzar en porcentajes. Antes de arrancar la columna estaba mirando algunos datos que me parecían muy fuertes, más allá de lo que yo tenía pensado y preparado. Un poquito más como para adentrarme en el tema. Y me pareció muy fuerte. Y hay un número y un dato que me parece clave para usar de disparador, sobre todo. Que es, en la Corte Suprema, por ejemplo, hay el 57% el 57% de los trabajadores de la Corte Suprema, de la justicia argentina, son mujeres. Sin embargo, los cargos de poder, por ejemplo, en la Corte Suprema, no tienen ningún tipo de cupo femenino. Ni siquiera las postulantes, ni siquiera hay postulantes mujeres, por ejemplo. Ni hablemos que no hay mujeres jóvenes, ¿no? Y es porque no existimos, es porque no nos capacitamos, es porque no llegamos a esos lugares por inexpertas. No, claramente hay ahí una cuestión de representatividad, ¿no? De falta de representatividad. Claro. ¿Cómo es posible que si tantas mujeres trabajan, por ejemplo, estoy solamente haciendo un recorte, ¿no? En un espacio como la justicia argentina, no haya una representante, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo llegamos a esos espacios entonces? Si no tenemos ni siquiera la posibilidad de competir por un cargo. ¿Realmente nos representan los que están a las mujeres a la hora de tomar las decisiones en cosas tan importantes como la justicia, ¿no? Eso por un lado, como
para arrancar. Y después pensaba, de mi generación, voy a cumplir 33 en 15 días, de mi generación, las que estamos, ¿cómo logramos? Primero que somos muy pocas los nombres propios que en los medios de comunicación logran tener relevancia. Ajá. Y a la hora de pensar, digo, somos la generación de mujeres que, digo, cuando hablamos de centennials y millennials es necesario también como entender quiénes somos, ¿no? Bueno, somos las mujeres que aprendimos lo que era la democracia, porque somos las nativas nacidas entre los 80 y los 90, vimos todo el proceso de los 90, ¿no? En la política. Y también está la otra parte, que son las centennials, que son las más chicas, las que nacieron nativas de redes, ¿no? Las que construyen también poder y las que entendieron que el poder también se construye en otros campos de discusión. Y ahí me parece también interesante que pensemos en qué es lo primero qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una mujer joven en el poder, ¿no? O cuáles son cuál es la opinión pública sobre las mujeres jóvenes en el poder. En el poder, en la militancia, en los espacios de discusión, en los márgenes. Y ahí me tomé el atrevimiento de hacer un recorte, porque entiendo también que no son las únicas, pero quizás sí son las que pudieran hacer escuchar su voz, para bien o para mal, ¿no? Porque muchas de ellas ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por una buena parte de la sociedad argentina. Vos sabés que hoy tiene que ver con este tema, y casi sin saberlo, le comentaba a Marco fuera de aire, apenas comenzábamos, que me encontré con una encuesta que tiene que ver con lo que se viene, ¿no? Que son las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La encuesta estaba apuntada al caso particular de Tandil, y te daba opciones de candidatos a concejales por diferentes partidos. De 11 candidatos, solo 2 eran mujeres, de las opciones que te daban en esa encuesta. De 11 candidatos, solo 2 eran mujeres. Y también, linkeando con esto, me encontré durante, no sé si fue la semana pasada, durante el fin de semana, Comunicar en Igualdad, creo que es, que se llama en Instagram, y también hacía mención a esto, ¿no? Al lugar que tienen las mujeres en los medios de comunicación hegemónicos. No hay lugar, no hay conducción femenina en los medios hegemónicos o en los medios más grandes de comunicación. Y si eso lo trasladamos al interior, creo que también no hay mujeres en cargos jerárquicos en medios de comunicación. No solo eso, sino que lo que termina sucediendo es quiénes son las que acceden a estar en esos puestos, que son contados con los dedos, cuáles son sus características, funcionales a qué son. Digo, a mí lo hablaba con una amiga la otra vez y le contaba que hace un tiempo, repito, tengo 33 años. Sí, sos muy joven, basta de decirnos que tenés 33 años. No, pero esto me pareció muy interesante porque me pareció fuerte. Tuve una entrevista de trabajo para un puesto, para estar frente a cámara, y la charla se terminó desvirtuando en que, bueno, quizás yo estaba entrada un poco en años para lo que ellos buscaban. 33. Con 33 años. ¿No? Entonces ahí también es interesante hacer ese recorte y entender quiénes son las que llegan y funcional a qué, no queriendo ser funcionales, ¿no? Sino lo que también la industria busca a la hora de tener una mujer a la cabeza de. Y cómo hay ciertas figuras que logran romper con esto. Algo que decías recién, Flor, voy a tirar unos datos ahí medios duros como para que entendamos. La ONU Mujeres sacó en abril un perfil del país sobre las desigualdades entre mujeres y varones. Y ahí me parece interesante entender unos datos que son que en la Cámara de Diputados el 42% de las mujeres participan, tienen lugares de poder. El 46% en la Cámara de Senadores, 45% 46% en realidad
son vicegobernadoras, hay 15% de intendentas, 29% en cargos jerárquicos judiciales y, como decía al principio, en la Corte Suprema directamente no hay mujeres. Cero. ¿No? Y esto linkeado a que, y hay que entender que recién en 2017 se sancionó la ley 27412, que es la de paridad de género en ámbitos de representación política, que es la ley que garantiza que las listas, por ejemplo, se armen de manera intercalada entre varones y mujeres para lograr un piso mínimo Sí, del 50%. sí. Uno se empieza a pensar qué pasaría si no existiera esa ley. Claro, y que recién se sancionó en 2017. Digo, ahí también, abriendo por ahí otro link que por ahí más adelante retomemos, hay algo que también sucede, que es, hay muy pocas investigaciones científicas, por ejemplo, acerca de los cuerpos de las mujeres. Hace muy pocos años que se empezaron a investigar enfermedades que son particularmente de personas con útero, por ejemplo. No hay tantas investigaciones como sí hay investigaciones científicas sobre personas peneportantes, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender cuál es la representación nuestra. Cuando hablo de mujeres, por supuesto, también hablo de mujeres y diversidades, ¿no? Me parece interesante poder también plantearlo, porque no es ridículo hablarlo de esa manera, porque si yo estoy diciendo que no hay representación de mujeres en la Corte Suprema, imagínense sobre las diversidades. No. No existe siquiera, no hay datos. Hay una ley de cupo trans que ni siquiera, que está cajoneada directamente en representación política. Digo, bueno, esto también, y un poco retomando lo que les decía recién, me pareció copado por traer 3 personajes como para charlarlos, porque primero, ¿cuál es la opinión pública sobre ellas y dónde se pone el foco en realidad? Que no es justamente en la construcción del poder y la política, sino que su mirada en los medios de comunicación siempre es muy pendeja, bueno, algo habrá hecho, habrá llegado a ese lugar por algo. Digo, siempre hay un motivo superior por el cual las mujeres llegamos a esos lugares de poder. Nunca es el expertise, nunca es nunca la capacidad. Nunca es la capacidad, sino que hay otros factores que van ahí por encima a la hora de analizar por qué estamos ahí. Y una de ellas que me parece que es como de las más polémicas y las más jóvenes a su mismo tiempo, es Ofelia Fernández. Claro. Más allá de su discurso, que en lo particular a mí me emociona, digo, porque no es común encontrar una piba tan chica que desde los 13 años habla con esa vehemencia. Sí, tiene una muy buena capacidad oratoria, sí. Sobre la política. Sí. Digo, pero de Ofelia lo que siempre escuchamos, o lo que más o menos siempre anda dando vueltas, ahora quizás ya no, pero por ahí sí, previo al 2018, previo al avance de la marea verde, y ni una menos en 2015, digo, como ciertos momentos que fueron dando por ahí una apertura un poco más grande a la voz de estas pibas, es que era una pendeja que cortaba calles y tomaba colegios. Digo, no había una lectura real sobre la construcción de la política que estaba haciendo Ofelia. No es menor entender que es la primer legisladora mujer y tan joven que llega a ese espacio. Y no creo que sea justamente por acomodada o por haber sido puesta en una lista solamente por la ley de paridad, porque eso también, bueno, sí, está bien, completamos las listas con mujeres, pero bueno, no sabemos si todas tienen la capacidad. No, sí. Quizás sí. Quizás lo que no se está entendiendo es quiénes son las mujeres que tienen que tener ese espacio y de qué manera, en qué lugar, digo, que sin menospreciar, ¿no? Entender a agarrar una actriz o una periodista muy reconocida, con mucha cantidad de seguidores, con un gran poder de oratoria, y ponerla en una lista no es lo mismo que una persona que viene de la militancia más dura, ¿no?
Sí. Digo, ¿por qué? Y porque en uno estás captando solamente el voto por la figura, no Ujú. por lo que realmente está haciendo. Ujú. Y es mucho de lo que está sucediendo de cara a las elecciones. em, yo cubro espectáculos para otros medios y bueno, lo que se charla es que miden a las figuras como, por ejemplo, en su momento fue Cintia Fernández, Claro. en su momento, bueno, ahora Marcela Feudale, que si bien Marcela Feudale es una persona que tiene una carrera increíble, Ujú. digo, sobre historia, qué sé yo, lo que las Sí. buscan por Amalia Granata. Amalia Granata, por cómo miden Ujú. en realidad, Claro. no por lo que realmente pueden aportar desde la política, Ujú. ¿no? Y eso es muy loco porque entonces, ¿cuál es realmente el...? Bueno, Amalia Granata, por ejemplo. Amalia Granata, yo no soy una persona que esté de acuerdo en absolutamente Ujú. nada de su discurso, me parece triste muchas veces y aberrante. Sí. Sin embargo, Amalia va a ser toda la vida la casa Costa con Robbie Williams. Ujú. Sí. Sí. A pesar de que ayer miraba justamente eso, casi 10 años que está haciendo política y ocupa una banca. Sí. Ujú. Es muy loca esa mirada, porque uno puede estar o no de acuerdo con ese discurso. Sin embargo, bueno, queda ahí, estamos ahí, Ujú. ¿no? Como, bueno, por algo habrá llegado. Bueno, una Ujú. es Ofelia y la otra que me pareció interesante y que está hoy más en la discusión es Natalia Saracho, la Claro, diputada cartonera, claro. Ujú. que justamente, digo, la diputada cartonera, ¿realmente hay una mirada sobre ella que no está construida en la política, en su militancia, en la construcción del poder en red? Digo, desde ese poder, desde los márgenes, desde el haber llegado a ese puesto, em, por haber construido algo más que simplemente ser cartonera y que sea un título. Sí, y en Eso ese sentido creo que las mujeres tenemos que cuidarnos más a la hora de crecer, ¿no? Digo, el doble, porque seguramente no van a reconocer tu capacidad para haber llegado a donde llegaste, sino que van a tratar de buscar el porqué, el causante de seguro que estuvo con este, seguro que sí. transó acá. Y otra de las que también, a esto que vos estás diciendo, Flor, es Ayelén Massina, que fue la primera y la única ministra de mujeres, del Ministerio de Mujeres, que hoy Ujú. no No existe está más, más. ¿no? Ujú. Ayelén Massina, lo primero que dijo Pichetto, por ejemplo, sobre Ayelén Massina es una lesbiana, ¿cómo no pusieron una mujer en el ministerio? Sí, recuerdo. Sí. Como, ¿por qué siempre hay algo por encima de eso? Ujú. ¿No? Como una Sí, mina sí. que realmente viene de haber militado durante muchos años, de haber hecho un recorrido en la política, que no es casual que llegue ahí, Ujú. que siendo puntana, digo, no, ni siquiera es porteña, Ujú. digo, viene de otro lado. eh, bueno, incluso ahí, incluso cuando se llega a ese lugar, bueno, hubieran puesto una mujer de verdad también ahí, ¿no? Claro, Como sí. ese es el comentario. Y a mí me parece que lo interesante, como para también darle una vuelta a esto, es que los comentarios son adoctrinadores, que se meten con los cuerpos, con las intimidades, con las sexualidades, Ujú. con los espacios de las mujeres, para que volvamos al lugar que nos pertenece según las personas, ¿no? Según el gobierno actual, básicamente, Según el gobierno como en actual. la figura de Milei, de Venegas Lynch, ¿no? A la cocina y a Totalmente, parir chicos. totalmente. Como si simplemente tuviéramos que volver al lugar donde nos pertenece porque ocupamos algo que no era nuestro. Ujú. Y la verdad es que no. Em, Hay una baja, también leyendo los documentos de la ONU, de Fundar y demás, veía que hay una baja en la participación política de las mujeres. Y Ujú. esto es adoctrinador y es porque los mecanismos que se utilizan a la hora de bajarle el precio a las mujeres son adoctrinadores. Digo, se filtra una foto de la intimidad de alguien, Sí. se filtra un video de la intimidad de una mujer, se filtra arranca como una causa de corrupción y después termina en LAM con un video de esa mina besándose con otro y ahí hay una cuestión, digo, como hay otras cosas que nos van intentando traer a nuestro lugar, ¿no? Entre comillas, por Ujú. supuesto, Sí. y que es evidente que las nuevas generaciones, estas generaciones que, vuelvo a repetir, son hijas de la democracia, Ujú.
que vieron el proceso de la democracia, cómo volvimos a la democracia, que somos hijas de los 90, con todo lo que eso significa, no solo en lo político, en lo económico, ¿no? Cómo vimos el estallido del 2001, cómo los vivimos, como nuestras madres, nuestras abuelas, como las personas que sostenían los hogares tuvieron que salir a terminar de hacerse cargo de ciertas cuestiones, cómo desde ahí se crean márgenes de política, cómo de a poco la política en los barrios empieza otra vez a tener cara de mujer, y no solamente es el puntero del barrio, sino que hay otra figura que condensa esa red entre las personas del barrio. Y que también somos hijas, o ya somos más casi madres de esta generación de centennials que aprendieron a construir poder desde las redes sociales, que también son campos de discusión. Que no hay que olvidarse que ahí también se corta el poder y se construye el poder. Y es donde también tenemos que aprender a acercarnos. Sobre todo porque después nos comemos en la vuelta y el verso de que tener un jefe, un vocero presidencial gamer, una diputada cosplayer, eso es la tecnología, la digitalidad, la juventud, los millennials y los centennials. Bueno, no. Nosotras también, nosotras y nosotros, y nosotres, si se me permite, construimos también poder desde ahí. Como una simple reflexión, me parecía interesante poder traerlo a la mesa con ustedes y que charlemos sobre el tema. Sí, recontra interesante. A mí me parece que esto tiene mucho de ideológico, porque no casualmente los 3 casos que mencionaste vos están de un lado de la grieta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque sí, claro. el hecho de ser peronista agrega un agravante a eso. Sí. Pero sí, claro. no nos detengamos solo en eso, porque también se mencionó en esta charla lo de Amalia Granata y esto de que todos vamos ahí, la que se acostó con Robbie Williams, ¿no? Y esa crítica o ese comentario nefasto proviene de este lado del charco, de un sector, por llamarlo de alguna manera, más progre. Tampoco se lo permiten a las que crecen del otro lado o con una ideología distinta a la nuestra. No, Ofelia dice algo que es muy interesante, que es, además de todo lo que soy, tengo la maldición de ser mujer. Claro. Y me parece clave esa frase. Porque realmente, digo, sin ánimos de querer llevar esto a una batalla entre mujeres y varones, digo, lo que se intenta también a la hora de hablar de mujeres, representación y política, me parece interesante entenderlo desde ese lado, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye esa figura de las mujeres en esos espacios? Sí, como modo de reflexión, ¿no? De parar la pelota un segundo y ponernos a pensar qué hacemos cada uno de nosotros, incluidas las mujeres también, porque en muchísimos casos somos las mujeres las más críticas o las primeras en salir. Sí, los comentarios más feroces por ahí. Sí, por ahí viene del propio nicho. Sí, por donde lo mires, ¿no? Puede ser también, perdón que te corte, Flor, no. Hay un avance de esos discursos en este momento, y es también necesario marcarlo. Hay una apertura, hay gente que estaba muy agazapada, esperando que vuelen el INADI, vuelen el Ministerio de Mujeres, vuelen esos espacios donde se discutía o se frenaba, o por lo menos se ponía en discusión ciertas cosas, y que ahora, como ya no hay tanto control, se permite decir cualquier cosa en cualquier lugar sin ningún tipo de miramiento, porque ya ni siquiera es una pena, por decirlo de alguna manera. Ahora no hay nada que lo frene. Y eso también es interesante. El avance sobre los derechos de las mujeres en este momento es importante verlo y aprender a sostener esos derechos que conseguimos. Porque los conseguimos a fuerza de poner el cuerpo, de presión. Que se mujeres, digo, ¿no? Sí. Los cuerpos los pusimos nosotras. Sí. Entonces, bueno, es momento de abordarlo, es momento de hacerse cargo y es momento de defenderlo también.
Muy interesante esta nueva columna, Curaduría de la Información. Cami, contanos, ¿cada cuánto vamos a estar viéndonos y charlando? Bueno, vamos a estar una vez por mes. Ujú. Voy a traer algunos tópicos, no todos van a tener que ver con mujeres, Bien. universidades. Me parece que hay algunas cuestiones interesantes que podamos abordar desde justamente este sector, desde los centennials y los millennials. El siguiente encuentro, les voy a adelantar un poquitito, pero estoy trabajando en esta pandemia de salud mental y de cómo entendemos nosotros, digo, porque se nos, un pequeño adelantito ahí muy chiquito, Dale. digo, cómo se nos nombra como la generación de cristal, y por ahí lo que hay detrás no es que somos frágiles, sino que somos conscientes de ciertas cuestiones que antes, o de ciertas discusiones que antes no estaban. Por lo cual, ahí me parece que hay un abordaje interesante para que podamos tener, y bueno, la idea es poder traer algunos tópicos para que charlemos y veamos y analicemos juntos. Bien, Buenísimo. bien, interesante. Sí, muy interesante. Interesante. Muy bien, bueno, Camila, muchísimas gracias. Bienvenida a Magma, bienvenida a Pasados de Rosca y bueno, nos reencontraremos en un mes con bueno, este tópico que ya dejó ahí entrever más o menos de qué se va a tratar. Muchas gracias a los dos. Gracias, Cami. Un abrazo. Hablábamos con Camila Erbón, colega, amiga de la casa, periodista de la ciudad de La Plata, con esta nueva columna que formará parte, que ya forma parte, de hecho, de Pasados de Rosca, Curaduría de la Información. Hoy, ¿qué charlamos? Centennials y Millennials, cómo construyen poder las mujeres de esta época. Buenísimo, me encantó el tema. Muy bueno, 52 minutos y nos encanta que sigan viniendo, que se sigan sumando columnistas con 30, promedio 30, porque Sí. nos ayuda un montón eso. Sí, nos abre un panorama que nuestras mentes, ya, la mía, ya un tanto antigua, desconoce, pero está bueno. Sí, es otra mirada y está buenísimo, ¿no? Como para ir también adaptándose a los tiempos que corren. 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca hasta las 11, ¿nos quedamos? Ya son 10, faltan 8 minutos para las 10. 10 y cuarto. 10 y cuarto. Ok, hasta 10 y cuarto nos quedamos. Estamos en nuestro canal de YouTube de Radio Magma. Ahí entran, se suscriben, dedito para arriba, que nos ayuda un montón. Se comunican ahí por el chat con nosotros del canal y también por WhatsApp al 2494-640202 y nos siguen en Instagram @Radio Magma. Perfecto. Mira nene, óyeme. Don't play with my eyes, 'cause if you play